Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 740 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos AICO. Este ejercicio está compuesto por dos partes, el A y el B. Vamos a resolver el A primero. Y nos piden la tensión del capacitor en T menor a 0 y T mayor a 0 de cada uno de los circuitos. Listo, el A. Inicialmente observemos la dirección de la flecha, ¿sí? Eso es para T mayor o igual a 0. Entonces, si la flecha dice que en t igual a 0 va hacia allá, quiere decir que primero va a estar conectado acá y es lo que vamos a hacer. El análisis antes de la maniobra. Ahora, si yo dibujo este circuito en t menor a 0, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos la fuente. Esta fuente va a estar conectada con una resistencia, en serie con otra resistencia, en serie con el capacitor. Va a estar de esta manera. 3 ohmios, 2 ohmios, 3 faradios, voltaje lo vamos a analizar acá, y 12 voltios. Es el instante. Obviamente, en el momento que se enciende la fuente de voltaje, va a empezar a circular una corriente acá. Esa corriente es la misma que entra al capacitor porque están en serie, ¿no? Quiere decir que a medida que el capacitor se carga, la corriente del capacitor disminuye, esta también disminuye porque está en serie con el capacitor, hasta que el capacitor queda cargado, la corriente del capacitor va a ser cero, por lo tanto esta va a ser cero. Y si esa corriente va a ser cero, quiere decir que el voltaje de acá, de la resistencia de 3 ohmios, va a ser cero, y el voltaje de la resistencia de 2 ohmios va a ser cero. Porque si no hay corriente, no hay caída de tensión, ¿no? La voltaje de resistencia por corriente. La resistencia por cero es cero. Quiere decir que esto se convierte en un conductor. Por lo tanto, el voltaje del capacitor va a quedar en paralelo con el voltaje de la fuente. Entonces, voltaje cero, el voltaje inicial que va a tener antes de, en el momento que va a hacer el cambio del interruptor, va a ser 12 voltios, ¿no? Es como si aquí estuviera abierto. En el momento que el capacitor queda cargado. Ahora, para T mayor a cero, que es el momento que el interruptor pasa de este punto acá, que es lo que nos pide el análisis, observemos que ahora el circuito va a quedar así. Esto de aquí para allá va a quedar abierto, va a quedar de esta manera. Voy a poner acá más menos. Viene aquí, viene el capacitor y sería los 3 faradios, el voltaje más o menos, sería la resistencia de 2, 4 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo, la corriente del capacitor que hay acá, ya sea en la dirección hacia el capacitor o en dirección opuesta, porque recordemos que el capacitor viene con un voltaje de 12 voltios, podemos decir que el capacitor tiene un voltaje mayor que la fuente de voltaje que pusimos, entonces diría así, la corriente del capacitor, esa corriente va a disminuir hasta quedar en cero, ¿no? Y esto va a quedar también como un conductor. Entonces el voltaje en el infinito, que es en el momento que cambia el interruptor de aquí a acá, y si esperamos suficiente tiempo para que estabilice el capacitor, pues va a ser los 4 voltios. Entonces, la ecuación general es V de T es igual a voltaje en el infinito más V sub 0 menos voltaje en el infinito por Euler a la menos T sobre tau, ¿no? Tau es igual a R por C. ¿Quién es R? Pues ya después de hacer la maniobra vendría siendo los 2 ohmios. C vendría siendo los 3 faradios, sería 6. Entonces V de T es igual a voltaje en el infinito, que serían los 4, más V sub 0, que eran los 12, menos voltaje en el infinito, que es 4, Euler a la menos T sobre tau, que es 6. B de T es igual a 4 más 12 menos 6 es igual a 8, por Euler a la menos T sobre 6. Bien, esta sería la ecuación en el momento en que cambiamos el interruptor. ¿Qué podemos observar acá? Observamos lo siguiente. Voy a dibujar la línea temporal, la línea del tiempo,
Inicialmente cuando se encontraba así, digamos que encendemos la fuente de 12 voltios, él va a cargar hasta 12 voltios. O sea, él va a tener una carga, digamos, hasta los 12 voltios. En T igual a 0, en T igual a 0, es cuando cambiamos el interruptor y él va a cambiar hasta los 4 voltios. Lo que va a hacer es así. Va a tener una descarga de este tipo. Y se va a estabilizar en los 4 voltios. En vez de ganar tensión, disminuye, ¿no? Este sería T igual a 0. Y eso también nos demuestra la ecuación. Si yo reemplazo acá, digo que T va a valer 0, que en el instante que el interruptor cambió sería 4 más 8 por Euler a la menos 0 sobre 6. Y esto es 0, y esto es 1, ¿sí? Euler elevado a la 0 es 1. Entonces, 4 más 8 serían los 12 voltios, que es lo que trae inicialmente. Si en vez de evaluarlo en 0, lo evaluamos en 1 sería 4 más 8 por Euler a la menos 1 sobre 6. Hacemos el análisis en la calculadora. 4 por Euler a la menos 1 sobre 6. Y esto es un 6. Serían 10.77 voltios. Es lo que estamos mirando por acá. Acabo de un segundo. Y abajo la tensión, bueno, teníamos que ser un poquito más allá, ¿no? Por acá sería los 10.77. La tensión va a ir disminuyendo hasta estabilizarse en 4. Pero acá, esto, a medida que el tiempo pasa, a medida que el tiempo es mayor a 0 y avanza hasta el infinito, esto que está acá tiende a 0. ¿Sí? 8 por 0 sería 0. Más 4 más 0, pues sería los 4, donde se va a estabilizar, ¿no? Aquí termina el ejercicio A. Vamos a resolver el B. Bien, en el ejercicio B me piden lo mismo, muestra a ver. Acá el interruptor dice que en T igual a 0 va en dirección de la flecha, pero primero hay que analizarlo en T menor a 0, que está aquí abierto. Si lo analicemos desde ese punto, vamos a obtener lo siguiente, T menor a 0. Sería la fuente corriente. Sería de 6 amperios. La resistencia de 2. La resistencia de 4. El capacitor de 5 faradios. Aquí donde tenemos que determinar la tensión. Tenemos lo siguiente. Y al inicio, por acá va a circular una corriente IC, ¿sí? Que es la corriente que viene acá, la IC. Y aquí viene otra parte de esa corriente. Podría decirse que en el momento que encendemos la fuente corriente, estando esta configuración, todos los 6 amperios se van a ir por acá porque esto se comporta como cortocircuito, pero a medida que va cargando va a disminuir, ¿no? La corriente IC va a disminuir poco a poco hasta que se hace igual a 0, ya cuando el capacitor queda completamente cargado. Y todos los 6 amperios se van a ir por la resistencia de 2 ohmios, porque si ya no hay, si la corriente I0, volvámoslo a hacer, IC, la corriente IC tiene que ser igual a 0 en el momento que el capacitor queda cargado, por lo tanto ya no hay circulación de corriente acá. Por lo tanto la tensión, la resistencia de 4 que es acá, pues simplemente es 4 por 0, pues 0. No. Tampoco hay caída de tensión, es como si fuera un conductor. Por lo tanto, la tensión del capacitor va a quedar cargado a la tensión de la resistencia de 2 ohmios. ¿Sí? Va a quedar cargado a la misma tensión. ¿Y cuál es la tensión? Pues como la corriente de 6 amperios. Ya no circula por acá, sino circula totalmente por acá. Pues el voltaje va a ser igual a 6 por 2, 12 voltios. Ese es el voltaje que va a haber acá. Bien, ahora, en el momento de T mayor a 0, vamos a analizar el voltaje en el infinito, que es ya cuando estabiliza. Observamos que entra este interruptor. Al entrar este interruptor queda en corto acá, por lo tanto de la resistencia 4 ohmios queda obsoleta. Va a quedar igual que esto.
Vamos a mirar por qué. La resistencia esta desaparece. Va a quedar es un solo conductor. Sí, en el momento que ya hacemos el cambio del interruptor. Como acá esto es un conductor, es un corto, pues esta resistencia queda obsoleta. Y va a quedar de esta forma el circuito. Entonces queda lo mismo, porque en el momento en que el capacitor quede estable, pues va a quedar a la tensión de la resistencia. ¿Sí? Y la tensión en el infinito va a ser igual a los mismos, 6 por 2, 12 voltios. Bien, entonces la ecuación general ya sería V de T es igual voltaje en el infinito más voltaje V sub 0 menos voltaje en el infinito por Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? V de T va a ser igual, voltaje en el infinito serían los 12. Más 0 menos 0 no es 12. 12 menos 12 por Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? ¿Por qué 12 menos 12? Bueno, la tensión con la que venía V sub 0, que habíamos analizado previamente, era 12, y cuando se estabilice después de cambiar el interruptor sigue siendo 12. Esto es 0. No me interesa el tau, porque al igual es 0. Entonces, el voltaje en el tiempo va a ser 12 voltios. ¿Sí? El tau puede ser, no importa si es 2 por C, pero sigue siendo, pero multiplicar por 0 sigue siendo 0. Lo único que me indica es que si grafico en el tiempo, el capacitor en el primer estado, pues va a cargar, digamos que hasta los 12 voltios. Y en T igual a 0, en el momento que cambia el interruptor, sigue siendo 12. O sea, no hay variación en el tiempo. Eso es lo que indica esta expresión. Bueno, aquí termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.